Bueno, chicos, vamos a comenzar con la tercera lección de este curso de irrigación de miembro superior y nos corresponde el área del antebrazo. Debemos entender, como ya se dijo anteriormente, que la arteria braquial o humeral se bifurca al nivel de la fosa del codo en dos arterias, que sería la arteria radial y la arteria cubital o ulnar. En este momento vamos a hablar de lo que representa la arteria radial. Tenemos que su origen va a nacer en la rama terminal de la arteria braquial, justamente como ya se mencionó en la bifurcación del codo. Se va a dirigir de forma lateral, es decir, hacia afuera, sobre la cara anterior del antebrazo y después en la cara dorsal del carpo. Es decir, que en un primer instante se dirige hacia afuera por lo que es la cara anterior o la cara de delante del antebrazo, como lo vemos en este momento, y luego pasa a ser posterior a nivel de lo que es la cara dorsal del carpo, desde la fosa del codo hasta la palma de la mano. En este mismo sentido, nosotros podemos encontrar que cuál va a ser su trayecto. Va a descender de forma oblicuamente inferior y lateral hasta el extremo inferior del radio. En este es el radio que estamos viendo y este que está acá es el cúbito. Entonces, cuando hablamos de desciendo oblicuamente, nos referimos a que desciende de forma diagonal, también se puede decir de esta manera, inferolateral hasta el extremo inferior del radio. Recuerden, desde la fosa del codo va a descender de forma oblicua inferolateral hasta el extremo inferior del radio. En un primer instante va a ser anterior y luego pasa a ser posterior. Va a rodear lateralmente, es decir, va a rodear por fuera a lo que es la articulación del carpo y alcanza la cara dorsal del mismo carpo. Pasa por el extremo superior, va a pasar por el extremo superior del primer espacio interóseo del metacarpo. Hablemos de los espacios interóseos, donde va a ser este denominado el primer espacio interóseo, segundo espacio interóseo, tercer espacio interóseo y por último el cuarto espacio interóseo. También va a atravesar esta arteria, atraviesa el espacio interóseo del primer espacio metacarpiano de posterior a anterior, es decir, que va de atrás hacia adelante. ¿Por qué en este sentido? Porque recuerden que hablamos que en un primer momento se va a hacer anterior y a nivel justamente aproximadamente en un tercio inferior pasa a ser posterior. Una vez que pasa a ser posterior, a nivel de lo que es este espacio interóseo, de posterior se vuelve otra vez anterior y penetra lo que es la parte profunda de la cara de la palma de la mano, disculpe. Ahora, ¿cómo se va a anastomosar esta arteria? Porque ya estamos prácticamente en la mano y aquí vamos a terminar. Se anastomosa con la rama palmar profunda de la arteria cubital, que sería, aquí vemos, en un momento aquí está el cursor, vemos que esta es la arteria radial, dijimos que luego pasa a ser posterior, luego pasa a ser anterior, y vemos cómo genera una especie de un arco y se anastomosa con la rama palmar profunda de la arteria cubital. Esta es la arteria cubital. Así vamos a encontrar que se va formando el primer arco profundo, arco palmar profundo, que lo vamos a ver más adelante. Más adelante lo vemos mucho más detallado. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que presenta la arteria radial? A nivel del antebrazo, la arteria radial va a descender en una línea hasta el canal del pulso. Dijimos que recuerden que el canal del pulso se va a encontrar justamente lo que es a nivel por encima o en dirección lo que es al primer metacarpo, y se va a relacionar posteriormente, es decir, por detrás, se relaciona de superior a inferior con el músculo, primero con el músculo braquial, luego el tendón del bíceps braquial, los músculos supinador, pronador redondo, flexor superficial de los dedos, flexor largo del pulgar y por último el pronador cuadrado. Entonces, si hablamos de relaciones anteriores, dijimos que las relaciones que presenta
la arteria radial a nivel del antebrazo es que va a descender una línea hasta el canal del pulso. Sus relaciones posteriores simplemente está relacionada con varios músculos, de los cuales ya los mencionamos, y en un total serían unos 7, 8 aproximadamente. Podemos a contar, sería músculo braquial, tendón del bíceps braquial, músculo supinador, pronador redondo, flexor superficial de los dedos, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. 7 músculos que está relacionado la arteria braquial. Puede ser pregunta de examen, muchachos, que digan, mencione cuáles son los 7 músculos con que se relaciona la arteria radial posteriormente de superior a inferior o de inferior a superior, y simplemente tendrían que invertir estos nombres. También hablamos que de forma anterior la arteria radial va a estar cubierta en su parte superior por el músculo braquioradial, y lo que está en su nivel inferior va a estar ubicado anterior a los músculos del flexor largo del pulgar, del pronador y del pronador cuadrado, por lo cual también va a recorrer lo que ya dijimos anteriormente, el canal del pulso. Entonces recuerden, muchachos, que la arteria radial, nuevamente lo repito, en su parte posterior está relacionado con 7 músculos. En su parte anterior simplemente va a estar relacionado con un músculo en su parte superior, mientras que su parte inferior va a estar relacionada con 2 músculos, que sería el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. También vamos a entender aquí que la arteria radial va a estar acompañada en su parte lateral hasta la mitad o aproximadamente hasta el tercio inferior del antebrazo por el ramo superficial del nervio radial. O puede ser otra pregunta de examen. Mencione con qué está acompañada la arteria radial. Simplemente le van a mencionar que está acompañada por el ramo superficial del nervio radial, desde su nacimiento hasta aproximadamente la mitad o el tercio inferior del antebrazo. Ahora vamos a hablar de las relaciones que tiene la arteria radial, pero no en el antebrazo, sino en el carpo. En el carpo, la arteria radial va a bordear el ligamento colateral del carpo. Va a pasar profundamente a los tendones de dos músculos que serían el músculo aductor largo y el extensor corto del pulgar. Entonces, dijimos que la relación que tiene la arteria radial a nivel del carpo es que se va a encargar de bordear el ligamento colateral del carpo y va a pasar profundo a los tendones de los músculos abductor o abductor largo y extensor corto del pulgar. Una vez que pase profundamente a estos dos músculos, va a finalizar o va a penetrar en la tabaquera anatómica en su parte inferior, por encima justamente del hueso trapecio. La arteria radial, a su vez, una vez que pase por la parte superior del hueso trapecio, este es el hueso trapecio, una vez que pase por la parte superior del hueso trapecio, va a cruzar la cara profunda del músculo extensor largo del pulgar. Posteriormente penetra en el extremo superior del primer espacio interóseo del metacarpo, como ya se dijo anteriormente, para llegar a la palma de la mano. Ahora vamos a hablar de cuáles son las ramas colaterales que presenta la arteria radial. Esto hablamos un poco en la lección anterior, donde también las mencionamos porque tenía relación con las ramas colaterales de la arteria braquial o humeral. La primera rama que nosotros vamos a encontrar de la arteria braquial, como la ven en este momento, es la arteria recurrente radial, que se encuentra obviamente de forma lateral. Va a nacer en el extremo superior de la arteria radial, va a ascender oblicuamente, es decir, un poco diagonal, como lo están viendo en esta imagen, entre dos músculos importantes, que será el músculo braquioradial y el músculo extensor radial del carpo lateralmente. Como lo vimos, una vez que atraviesa o va a transcurrir entre estos dos músculos, dijimos que aquí está la corredera bicipital
lateral. También va a acceder por la correa bicipital lateral. ¿Y se van a anastomosar con qué arteria? Pues le pregunta el examen, ¿con qué se anastomosa la arteria recurrente radial? Aquí es perfecto. La arteria colateral radial de su porción anterior, que proviene de la arteria profunda del brazo o la arteria profunda braquial proveniente de la arteria braquial o húmera. Así, de este modo es que nosotros vamos a ir evaluando y viendo los orígenes de las arterias y con qué se relaciona desde su parte inferior hasta su parte anterior. Ahora, mencionamos que de forma lateral, es decir, hacia afuera, se encuentran dos músculos, que ya lo mencionamos, serían el músculo brachiorradial y el extensor radial del carpo. En su parte medial, la arteria recurrente radial va a estar relacionada o va a transcurrir entre los músculos braquial y bíceps braquial. Y como ya lo dijimos anteriormente, se anastomosa con la arteria braquial profunda, pero su rama anterior es una rama colateral. Tenemos ahora que estos son repitamos un poco acá, como pueden ver, es la única rama colateral que va a presentar la arteria radial a nivel del antebrazo. Es la única rama que presenta. Ahora, hay otras ramas, pero él no la presenta en el antebrazo, sino que la va a presentar justamente en la palma o en el carpo, que se denomina rama palmar del carpo o también denominada radiocarpiana palmar, que es esta rama que ustedes pueden ver acá. Van a ser de la arteria radial a la altura del borde inferior del músculo pronador cuadrado. En este espacio que le estoy marcando específicamente es donde va a estar ubicado prácticamente el músculo cuadrado. Se va a dirigir de forma transversal en sentido medial. ¿Por qué en sentido medial? Porque recordamos que la arteria radial se encuentra en sentido lateral. Y se va a anastomosar con su rama homóloga, pero proveniente de la arteria cubital, que sería la cúbito-carpiana palmar. Hablamos de rama palmar del carpo o radiocarpiana palmar. Se dirige de forma de lateral a medial, en forma horizontal, profundo o inferior al pronador cuadrado, y se anastomosa con su homóloga, que es la cúbito-carpiana palmar, que lo mencionaremos un poquito más adelante. Tenemos también que la rama superficial, también tenemos una rama que es la rama superficial palmar o rama palmar superficial, que nosotros las podemos observar en el cursor, que está en la arteria radial. Esta es la radiocarpiana palmar y esta sería la arteria palmar superficial. ¿Ya? Nace justamente de la arteria radial en el punto en que esta arteria radial se inclina lateralmente para bordear la articulación radiocarpiana. Es un punto muy importante esto. Si me preguntan de dónde mencione punto anatómico específico donde nace la rama palmar superficial, va a ser justamente cuando la arteria radial se va a inclinar de forma lateral para bordear la articulación radiocarpiana. Se va a dirigir de forma inferior y medialmente. Esto es lateral, esto es medial, entonces se dirige inferior o hacia abajo y medialmente, es decir, hacia abajo y hacia adentro. Y una vez alcanzada la palma de la mano, se anastomosa con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial. Pregunta de examen: ¿cómo se forma el arco palmar superficial? Bueno, simplemente se va a formar por la rama superficial, la rama palmar superficial de la arteria radial junto con la rama cubital, o mejor dicho, la arteria cubital. Pregunta de examen, muchachos, que cómo se forman el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Eso siempre, o por lo general, la mayoría de nosotros siempre preguntamos o hacemos esa pregunta en clase. Aquí cuando vemos
esta palma de la mano con estas múltiples arterias, vamos a mencionar ahora otra rama principal. Esta sería la cuarta rama colateral que presenta la arteria radial. Recuerden, solamente una rama colateral se encuentra a nivel del antebrazo y a las demás estamos hablando a nivel de la palma. Esta es la tercera rama que presenta a nivel del carpo. Tenemos lo que es la arteria principal del pulgar, que como lo pueden ver, esta que yo estoy mencionando acá es la arteria radial, luego sigue pasando, se vuelve posterior, atraviesa, como dijimos, el primer espacio metacarpiano y pasa a la arteria principal del pulgar. Se va a encontrar inferiormente por los tendones de los músculos abductor o abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Recuerden, ¿con qué se relaciona la arteria principal del pulgar? Inferiormente a los tendones, no músculos, tendones de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Esta arteria va a descender por la cara dorsal del primer hueso metacarpiano y de la falange proximal del dedo pulgar. Y aquí como podemos observar, es el primer hueso metacarpiano y esta serían las dos falanges que presenta el pulgar. Es el único de los dedos de la mano que presenta dos falanges. Proximal, espera un momento, proximal y distal, porque el resto de las falanges de los otros cuatro dedos presentan tres, que serían proximal, medial y distal. También tenemos otra rama que sería la cuarta rama que presenta a nivel del a nivel del carpo, que sería la rama dorsal del carpo. Ahora, esta rama dorsal del carpo, que estamos ubicando que sería esta en este momento, presenta una rama ascendente o va a ascender destinada a las articulaciones de los huesos, justamente de los huesos obviamente de la mano. Se va a anastomosar. ¿Con qué se anastomosa esta rama? Esta rama dorsal del carpo se va a anastomosar justamente con las ramas terminales de la arteria interósea anterior, que es rama de la arteria cubital. Entonces, mencionamos que la rama dorsal del carpo es una rama ascendente que va a estar destinada a las articulaciones de los huesos del carpo y se va a anastomosar justamente con las ramas terminales de la arteria interósea anterior proveniente de la arteria cubital. Esta rama dorsal del carpo va a tener también una rama descendente. Esta rama descendente son las arterias metacarpianas dorsales de los espacios segundo, tercero y cuarto. Entonces, estas ramas, la rama descendente de la rama dorsal del carpo, dijimos que va a presentar arterias metacarpianas, que justamente estas serían las arterias metacarpianas dorsales, ¿ya? Estas tres, ¿no? Porque este es el primer espacio interóseo, entonces serían segundo espacio interóseo, tercer espacio interóseo y cuarto espacio interóseo. Estas tres arterias que ven acá son las ramas descendentes de la rama dorsal del carpo. ¿Por qué no el primer espacio interóseo? Porque dijimos que va a estar relacionada justamente con la arteria principal del pulgar. Ahora, cada arteria metacarpiana dorsal, ¿verdad?, a nivel de su extremo inferior en el espacio interóseo, propiamente dicho, ya sea del segundo, del tercero o del cuarto, se divide en dos ramas colaterales muy delgadas, que son las arterias digitales dorsales. Como lo pueden ver, lo pueden observar, aquí lo pueden observar, va a descender la arteria metacarpiana, hablemos primero aquí de la arteria metacarpiana, disculpen, la arteria metacarpiana del segundo espacio interóseo y se va a dividir, ustedes pueden ver acá, en dos ramas digitales dorsales, una que va a ser lateral y otra que va a ser medial. ¿Por qué yo digo que esta es lateral y esta es medial? Porque el pulgar nos indica, según posición anatómica, que está hacia el lado lateral. Entonces, esta es una rama lateral y una rama
medial, que son digitales dorsales. Disculpen, esta diapositiva ya se repitió. Tenemos que cada una de estas arterias metacarpianas dorsales va a recibir en su extremo superior del espacio interóseo del metacarpo una rama perforante que es anastomosa con el arco palmar profundo. Es esta rama que presenta acá. Entonces, digamos que no es una rama que va a nacer de las metacarpianas dorsales, sino que va a llegar a las metacarpianas dorsales mediante una arteria anastomosa con la arteria metacarpiana. ¿Y de dónde proviene esta pequeña rama arterial? Es una rama perforante que va a proveer o que se va a anastomosar justamente con el arco palmar profundo. Hablemos también de otra pequeña rama colateral, que será la quinta rama colateral que presenta la arteria radial a nivel del carpo, que sería la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo. Ustedes pueden ver, esperen un momento, ya listo. Ustedes pueden ver que esta es la arteria dorsal, ¿cierto? La arteria o la red carpiana dorsal, dando sus tres ramas. Una rama, dos ramas y tres ramas, destinada a los espacios 2, 3 y 4. Pero vemos en esta diapositiva, o en esta imagen, disculpen, podemos observar cómo la arteria radial va a dar netamente una arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo, que no se relaciona con ninguna de estas tres. Es una arteria más gruesa, más prominente y viene directamente de la arteria radial. No procede de la red carpiana dorsal o del arco dorsal. Como la dijimos, nace directamente de la arteria radial cuando ésta se dispone a atravesar el primer músculo interóseo dorsal. Se divide en las arterias digitales dorsales del pulgar y digital dorsal lateral del índice. Como mencionamos, se va a dirigir o se va a dividir, ¿verdad?, en la arteria digital dorsal del pulgar, la arteria dorsal del pulgar, y también a una red que sería, correcto, la arteria lateral dorsal del índice. Hablamos de lateral, hablamos de medial. Ahora, ¿cómo? Disculpen, esta diapositiva aquí no tendría por qué decir radial, sino que tendría que decir cubital, ¿cierto? Tenemos que el origen de la arteria cubital justamente van a ser también a nivel de la bifurcación de la arteria braquial o humeral a nivel de la fosa del codo. La arteria cubital es mucho más voluminosa que la arteria radial. También es una rama, como ya se mencionó anteriormente, que proviene de la bifurcación de la arteria braquial o humeral. Va a estar situada en la parte medial, en la región anterior del brazo. Esta arteria cubital también se va a extender desde la fosa del codo hasta la palma de la mano. Y va a terminar formando el arco palmar superficial, como ya lo dijimos anteriormente, que va a estar formada la arteria cubital, el arco palmar superficial, junto con una de las ramas de la arteria radial. Tenemos también en este sentido que una vez que van a hacer la arteria cubital, se va a dirigir de forma oblicua, es decir, de forma diagonal, en sentido inferior y medial, o también podemos decir inferomedial, hasta la unión del tercio superior de la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores de la cara medial del antebrazo. Va a descender luego de forma vertical en una línea que va desde el epicóndilo medial, una línea que va a transcurrir del epicóndilo medial, aquí está, justamente choca acá, del epicóndilo medial, ¿cierto?, hasta el borde lateral del hueso pisiforme. Acuérdense, hasta donde termina la arteria radial a nivel del carpo, hueso trapecio. Y de la arteria cubital, hueso pisiforme. Tenemos que también que luego que se va a dirigir hasta el borde inferior de los retináculos de los músculos flexores, donde se va a continuar formando con el arco palmar superficial. También la arteria cubital tiene ciertas relaciones,
Ahora, tiene relación en el tercio superior del antebrazo, donde va a descender al pronador redondo. Acuérdense que el pronador redondo se encuentra en la parte superior del antebrazo, mientras que el pronador cuadrado se encuentra en la parte inferior del antebrazo. Más adelante le estaré subiendo un curso sobre lo que es los músculos del miembro superior. Posteriormente, la arteria cubital se va a relacionar en primera instancia con el tendón del braquial y luego se relaciona con los músculos flexor profundo de los dedos, es decir, que presenta en su parte posterior simplemente dos relaciones, superiormente con el tendón del braquial y luego con el músculo flexor profundo de los dedos. También tenemos que la arteria braquial va a estar relacionada con los músculos epicondilios mediales, por lo cual estos músculos epicondilios mediales van o se van a encargar de cubrir la arteria. En especial los dos músculos importantes que son el pronador redondo y el flexor superficial de los dedos. Recuerden que de los músculos epicondilios hay 4 músculos epicondilios mediales. También anteriormente a la arteria, dijimos que anterior, o sea, por delante de la arteria cubital va a pasar el nervio mediano. Y en los 2 tercios inferiores del antebrazo se va a relacionar, como aquí está, en los 2 tercios inferiores del antebrazo, ¿verdad? 2 tercios inferiores, si dividimos el cúbito, sería aproximadamente un tercio, y aquí están los 2 tercios, ¿ya? Entonces, en los 2 tercios inferiores del antebrazo se relaciona posteriormente con los músculos flexor profundo de los dedos y pronador cuadrado. También tenemos que anteriormente va a estar cubierta por una hoja profunda de la fascia del antebrazo. Superiormente se va a relacionar con el músculo flexor cubital del carpo, que se va a encargar de cubrir esta arteria. Inferiormente o por debajo, esta arteria cubital va a estar relacionada con el músculo flexor cubital del carpo, lo cual se va a estrechar y va a formar su tendón, donde la arteria va a transcurrir lateral a este músculo. Entonces, ubicamos que el músculo se va a encontrar justamente por este lado. ¿Ya? ¿Por qué por este lado? Porque, acuérdense que la arteria cubital transcurre de forma lateral al músculo flexor cubital del carpo. Esta es su parte lateral, todo esto, donde se dirige hacia el pulgar va a ser lateral y todo lo que se dirige hasta el dedo meñique va a ser medial. Encontramos también que tienen ciertas relaciones o ciertas relaciones a nivel o a la altura del carpo. A la altura del carpo, la arteria cubital pasa lateralmente al hueso pisiforme. Aquí encontramos hueso pisiforme, si pasa lateralmente al hueso pisiforme sobre la cara anterior de los retináculos flexores. Recuerden que los retináculos flexores son estructuras que se van a encargar de mantener lo que son las estructuras de las manos. Es decir, acuérdense que en la mano mayormente hay tendones más que músculos. Pocos músculos son los que se encuentran en las manos, sobre todo los que son los músculos lumbricales o internos, ¿ya? Entonces podemos decir que los retináculos son en unos espacios que se encargan que en el momento de nosotros flexionar o extender las palmas de las manos y los dedos, estos tendones se encuentren ubicados en ese momento. Pueden hacer la prueba que ustedes al cerrar la palma se tensan los tendones, pueden ser que el tendón del dedo índice se mueva un poco y al extenderlos también se mueven, pero se mantienen fijos en esa estatura. Esto es gracias a los retináculos de los músculos flexores o de los músculos extensores. Ahora, una vez que la arteria cubital pasa de forma lateral al hueso pisiforme, va a pasar por un conducto osteofibroso que va a estar limitado por el hueso pisiforme, un conducto que va a estar limitado por el hueso pisiforme de forma medial, retináculos de los músculos flexores posteriormente y una expansión del músculo flexor cubital del carpo y fibras del retináculo de los músculos extensores en su forma anterior. La arteria cubital también se va acompañada medialmente en el antebrazo y el carpo por el nervio cubital. Entonces,
dijimos que va a estar por el nervio mediano y luego por el nervio cubital a nivel del carpo, ¿ya? También podemos encontrar que la arteria cubital presenta unas ramas colaterales que son las ramas que designan o que provienen de la arteria cubital, y que estas ramas algunas las pudimos ver en la lección anterior. Las ramas principales son la arteria recurrente cubital, ¿verdad? La arteria recurrente cubital, tenemos la arteria interósea común, la rama dorsal del cabo, estas son las arterias, ¿verdad? La arteria recurrente cubital, la rama interósea común, y esta rama interósea luego a su vez se subdivide, la rama dorsal del carpo a nivel de la mano, rama palmar del carpo, rama palmar profunda y la rama anastomótica con el arco palmar profundo. Ok, entonces vamos a hablar de cada una de estas ramas colaterales. Hablemos primero de la arteria recurrente cubital. Se distribuye sobre todo en los músculos epicondilios mediales, como ya lo dijimos, que son 4, de los cuales le menciono uno, que es el pronador redondo, que ya es el que hemos mencionado en diapositivas anteriores. Nace de la arteria cubital cerca de su origen y justamente se va a dirigir de forma medial, o se dirige medialmente desde su nacimiento, y se divide en dos ramas. Aunque aquí lo menciona el Laterjet y el Rouvier, que la arteria recurrente cubital se divide en dos ramas, podemos también evidenciar cierta diferencia o ciertas variaciones anatómicas donde van a nacer dos ramas de distintos puntos, una rama anterior y otra rama posterior. La rama anterior más arriba y la rama posterior un poco más abajo. Sin embargo, hay variaciones anatómicas donde es un solo tronco de la arteria recurrente cubital, y de este tronco a nivel de lo que es un poco en el cuello del cúbito, se divide en sus dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Tenemos, ¿cierto?, que la arteria recurrente cubital, la arteria recurrente cubital, tenemos que su rama anterior va a ascender por el surco bicipital medial, anterior al músculo braquial, es decir, pasa por delante del músculo braquial y entre dos músculos que son el pronador redondo medialmente y el bíceps braquial lateralmente. ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir, la arteria recurrente cubital en su rama anterior va a ascender por el surco bicipital medial, donde se va a estar relacionado con dos músculos, el pronador redondo de forma medial y el bíceps braquial de forma lateral. Esta arteria recurrente cubital anterior se va a anastomosar con la arteria colateral cubital inferior. Arteria colateral cubital inferior, rama de la arteria braquial. Ahora hablemos de la rama posterior. Esta sería la rama posterior de la arteria recurrente cubital. Esta rama va a dirigirse de forma oblicua, es decir, de forma diagonal, superior y medial, superomedial, sobre todo en la cara anterior del músculo flexor profundo de los dedos. Esta arteria va a estar cubierta por el músculo flexor cubital del carpo. Va a ascender, es decir, se va a dirigir de forma hacia arriba hasta el surco del nervio cubital, donde se anastomosa con la arteria colateral superior proveniente de la arteria braquial. Esto es un poco de repaso, ya que en la lección anterior también vimos o estudiamos un poco de lo que son estas anastomosis que presenta. Hablemos un poco ahora de lo que es la arteria interósea común, que también la mencionamos un poco, simplemente sobre todo lo que es la arteria interósea recurrente. Esta es la arteria interósea común. Es corta, bastante gruesa, voluminosa, y justamente antes de que y se va a dirigir de forma lateral, como lo vemos de esta forma, se dirige hacia afuera del cúbito, y justamente, aproximadamente unos 3 o 4 milímetros antes de terminar el cúbito, se divide en dos ramas, una rama posterior y otra rama anterior.
dirige oblicuamente, ya esto lo mencionamos un poco. Se divide en dos ramas, que también lo mencionamos un poco. Ahora, esta arteria interósea común va a presentar en su rama anterior, que es esta rama que va a pasar, va a descender de forma vertical, esta rama que se encuentra aquí pequeña, va a descender de forma vertical en sentido anterior a la membrana interósea del brazo. La membrana interósea del brazo, recuerden que va a estar destinada o ubicada justamente en ambos huesos, que es el radio y el cúbito. Hay una pequeña lámina fibrosa que es denominada la membrana interósea del antebrazo. La arteria interósea anterior justamente pasa por delante de esta membrana. En la parte inferior del antebrazo, la arteria de la parte inferior, ustedes van a ver que atraviesa la membrana. Atraviesa la membrana interósea del antebrazo para ponerse posterior al pronador cuadrado. Y termina en la cara dorsal del carpo. Ahora, esta arteria interósea común se va a anastomosar con la arteria interósea posterior, esta que dijimos que es la arteria interósea anterior. Una vez que penetra la membrana interósea del antebrazo, se anastomosa con la rama posterior de esta arteria interósea común, que sería arteria interósea posterior. Da origen a muchas ramas y que se dirigen a los músculos vecinos y a la región posterior del antebrazo. Tenemos también que la arteria interósea común es una rama muy delgada de la arteria interósea anterior, denominada arteria mediana o satélite del nervio mediano. Se dirige anteriormente, penetra junto con el nervio mediano en la vaina del flexor superficial de los dedos y acompaña justamente en el carpo. Otra de las ramas que presentamos colaterales sería la arteria interósea posterior. Es menos voluminosa que la anterior, es esta que ve con punteados, menos voluminosa que la anterior, atraviesa el espacio interóseo atraviesa el espacio interóseo ubicándose posterior a la membrana interósea del antebrazo y discurre profundo a los músculos supinador. Desciende hasta la muñeca del carpo, donde se anastomosa con la arteria interósea anterior.